Aleluya, bienvenidos hermanos aquí en el santuario esta mañana en el nombre del Señor y aquellos que nos ven en línea también, le damos la bienvenida en el nombre del Señor. Vamos a orar para iniciar esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tenemos la oportunidad de venir, reunirnos en este lugar. Gracias por un país donde tenemos todavía libertad para reunirnos como tu pueblo, como la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y esta mañana te pido, Señor, por cada vida que está aquí presente en el santuario, alabando tu nombre. Aquellos que están, Señor, viendo en línea, por alguna razón no han podido venir, bendice sus vidas ahí donde ellos están también y que la palabra tuya pueda penetrar a cada corazón esta mañana, a cada vida, Señor, que seamos transformados por ella en el nombre de Jesús y para ti sea la gloria y la honra. Amén. Y amén, gloria al Señor. Si trajo su Biblia esta mañana, vaya conmigo al capítulo 6 del libro de Efesios, el capítulo 6 del libro de Efesios. Y quiero empezar haciendo una observación y una pregunta, ¿verdad? Porque va a ir en línea con lo que quiero compartir esta mañana. Si usted y yo caminábamos por algún lugar y de repente veíamos mucha gente tirada en el piso, muerta, y viendo hacia el lado quizás no nos daba ninguna indicación de lo que había pasado, pero simplemente vemos muchos cuerpos, mucha gente tirada, no hay sangre, no hay nada, simplemente gente, ¿verdad?, en la tierra muerta. ¿Qué pensaríamos? Quizás, ¿verdad?, algo sucedió aquí que no podemos explicar, pero put the slide up. Pero si nosotros viéramos este cuadro o este indicador, ¿qué pensaría usted? Hay un peligro aquí, ¿verdad? O sea que algo sucedió y aquí está la evidencia. Y en este caso quizás podría ser algo invisible que no pudieron ver, como un gas o algo. Y claro, uno tendría que salir de ahí inmediatamente porque no sabe si eso está, como hay algunos gases que no se pueden, ¿verdad?, oler, simplemente son malos para el cuerpo y pueden matar. Entonces, quizás responderíamos, ¿verdad?, inmediatamente, porque algo mató a esa gente y nosotros no lo podemos ver, algo invisible. Y claro, esto da la indicación de que algo está presente en el aire o en el ambiente que ha causado este efecto. Bueno, la Biblia nos dice que nosotros estamos, como ya les he dicho, favorecidos en la salvación que Dios nos ha dado. Y la semana pasada terminé diciendo que una de las responsabilidades que tenemos como pueblo favorecido por Dios en la gracia de Dios es que no solamente debemos de vivir una vida de justicia, sino que también debemos y tenemos una responsabilidad de pararnos en contra del reino de la oscuridad. Y aquí en Efesios 6, Pablo, empezando en el versículo 10, termina su epístola hablando a la iglesia en Éfeso y diciéndoles de esta batalla, de esta pelea que todos nosotros tenemos como cristianos. Y aquí en el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y el calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Nosotros que hemos sido favorecidos, que estamos en Cristo en la salvación, por la gracia de Dios, se nos ha concedido toda la armadura de Dios, como dice Pablo aquí, para que nosotros podamos pelear contra las huestes que están operando para tratar de destruir las vidas del hombre. Y como empecé en el ejemplo diciendo, si vemos nosotros la evidencia, pero no vemos el enemigo y no nos cuidamos de ese enemigo cuando tenemos la advertencia, entonces nosotros terminaríamos igual que todos los demás que no prestaron atención a ese enemigo. Y Pablo nos dice que nosotros tenemos un enemigo invisible, no lo podemos ver, pero podemos ver la evidencia de su trabajo, de su obra, dice en las huestes espirituales que hacen la maldad, que llevan adelante, ¿verdad? Todo aquello que destruye, todo aquello que está en contra de lo que Dios vino a hacer, lo que Dios quiere hacer. Nosotros que hemos sido favorecidos en la salvación de Dios, tenemos también, se nos ha otorgado, note conmigo en el versículo 10, la fortaleza en el Señor para pelear en contra de este enemigo invisible. Todos digan invisible. Ese enemigo invisible, Pablo lo denomina como el príncipe de las tinieblas, Satanás, las fuerzas, las huestes espirituales, los gobernadores de las tinieblas. Note el versículo 12, principados, o sea, personas que están en lugares de autoridad, potestades, seres que tienen ciertos poderes, dice gobernadores de las tinieblas. O sea, todos estos son términos que identifican algo en el mundo espiritual que nosotros no podemos ver, pero que son reales. Ahora, nosotros no seríamos como adultos imprudentes al ver gente muerta con ese anuncio que les acabo de mostrar, ¿verdad? En el slide. Y viendo eso, sabiendo que esa indicación indica que hay peligro. Y nos quedaríamos simplemente ahí como los demás. No, saldríamos huyendo rápido de ahí. Porque sabemos que algo que nosotros no podemos ver afectó a estas personas o nos puede afectar a nosotros. Hay muchos creyentes inclusive que no se dan cuenta o no viven como si estuvieran en medio de una guerra espiritual. Y estamos. Y no podemos olvidarnos de ella porque estos gobernadores, dice que ellos gobiernan en las tinieblas. Entonces el diablo, el enemigo de nuestra alma, quiere llevarnos hacia las tinieblas siempre. Porque ese es el lugar donde ¿qué? Donde Él gobierna, donde Él puede tener tiempo, lugar, oportunidad para destruir las vidas. Entonces Pablo nos escribe esto bajo la inspiración del Espíritu Santo y primero nos dice en el versículo 10, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor. Fortaleceos en el Señor. O sea que nosotros tenemos ese mandato del Señor de fortalecernos. O sea, ¿por qué? Porque hay peligro. Pero note que esa fortaleza no son con armas carnales. Dijo, fortalezcanse ¿en quién? En el Señor. Y en el poder de su fuerza. O sea que tenemos nosotros como hijos, hijas de Dios, nacidos de nuevo, favorecidos por la gracia, tenemos de parte del Señor la fortaleza de su poder, la fuerza de su poder. Y nosotros debemos agradecer al Señor por ellos. El Señor nos salvó, nos sacó de las tinieblas. En el libro de Colosenses, guarde su lugar ahí en Efesios 6, pero en Colosenses capítulo 1 y el verso 13, vemos que el apóstol Pablo una vez más nos dice que el Señor nos ha librado de la potestad, el poder de las tinieblas. ¿Por qué? Porque acuérdense, los gobernadores de las tinieblas tienen autoridad donde hay tinieblas. Y si tú y yo vivimos nuestras vidas en la oscuridad de las tinieblas, ¿bajo qué reino estamos operando? Bajo el reino que gobierna o el rey que gobierna en las tinieblas, que es Satanás. Y por eso Pablo nos dice, nos tenemos nosotros que mantener firmes como creyentes en contra de estas huestes espirituales.
porque el Señor ya nos ha librado de la potestad. No dice que nos va a librar, nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Entonces nosotros tenemos que aceptar esa verdad de la palabra de Dios, que hemos sido liberados de este enemigo invisible, ¿verdad?, que es enemigo de nuestras almas. Ahora, pregunta, ¿por qué hemos sido liberados de las potestades de las tinieblas? Porque ahora estamos trasladados al reino del Hijo de Dios. ¿Ha eliminado eso al príncipe de las tinieblas? ¿Cuántos piensan que no lo ha eliminado? ¿Cuántos piensan que lo ha eliminado? ¿Cuántos no piensan? A ver, una vez más, ¿cuántos piensan que ha sido eliminado? ¿Cuántos piensan que no ha sido eliminado, que todavía existe? ¿Sí? Todavía existe. Satanás no ha sido eliminado. Un día él va a ser encarcelado, pero el poder de la potestad de las tinieblas, él nos ha librado. O sea que nos sacó del imperio de las tinieblas, porque ahí gobierna el diablo. Acuérdense, estábamos bajo el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, Efesios 2, vivíamos bajo ese espíritu. Pero cuando vinimos a Cristo, Él nos liberó de ese poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz. Pero eso no quiere decir que la ley todavía o que el diablo todavía no opera. Todavía está operando y todavía intenta movernos hacia las tinieblas, sacarnos de la luz para que nos vayamos a las tinieblas, porque ahí nos puede entonces Él dañar. Ahora, ¿cómo podemos nosotros como hijos de Dios, privilegiados en la salvación que nos dio por gracia, podemos aprovechar la fuerza del Señor? ¿Cómo es que nosotros podemos, verdad, apropiar para nosotros mismos la fortaleza del Señor que Pablo habla aquí en el versículo 10, el poder de su fuerza? Porque ese poder está vigente hoy, es para nosotros. ¿Cómo voy yo a participar de ese poder que el Señor me dice aquí? ¿Cómo es que yo voy a estar en pie en contra de los principados y las potestades y los gobernadores de las tinieblas? ¿Cómo es que yo puedo, al lidiar con la tentación del diablo, ganar, aunque en contra de aquellas tinieblas que vienen en contra de mí todos los días y en contra de ti todos los días? Bueno, en el versículo 11 nos dice Pablo cómo. Acuérdense, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza. ¿Cómo, Pablo? Vístanse de toda la armadura de Dios. Entonces nos da la solución. ¿Cómo voy a apropiar yo? ¿Cómo voy a beneficiar y aprovechar de la fuerza del Señor? A veces nosotros decimos, bueno, el Señor está allá y Él tiene fuerza, pero yo estoy acá. No, pero el Señor nos ha dado acceso al poder de su fuerza. Por eso Pablo dijo, fortalezcanse en ella. ¿Cómo? Póngase la armadura de Dios. ¿Y por qué nos ponemos esta armadura? Porque es necesario que nosotros tomemos esto muy seriamente. Porque en el versículo 11 sigue diciendo, para que podáis estar, ¿qué? Firmes. Todos digan firmes. Para que podáis estar firmes. O sea, no siendo movido por todos lados, sino firmes. Contra las acechanzas del diablo. Ahí está. El diablo va a venir a tratar de continuamente, ¿verdad?, acecharnos, continuamente estar en contra, tratar de movernos, traer las tinieblas a nuestra vida, ¿verdad?, cegarnos a la luz que tenemos para que no andemos en ella. Entonces Pablo dice, vístanse de la armadura de Dios para que cuando venga el día que el diablo viene a tentar, cuando viene la acechanza del enemigo, podáis estar firmes. ¿Y cuántos saben que es mejor estar firmes que haber sido tumbado? Amén. Es mejor estar firmes en la luz que vivir derrotado. Ahora, Pablo aquí en el versículo 11 nos dice que la armadura de Dios, ¿verdad?, es para nosotros. Y cuando dice que nosotros debemos o tenemos que podamos tener la habilidad de estar firmes, porque es lo que está implicando aquí, para que podáis estar firmes. Nos está diciendo para que tengas la habilidad de no caer. Entonces, esa habilidad es la habilidad de Dios.
Por eso dice en el versículo 10, fortalezcanse en el Señor. Es la fuerza del Señor. Esa habilidad de poder resistir, ¿verdad?, las acechanzas del diablo es la armadura de Dios, la habilidad que Dios te ha conferido a ti, te ha impartido a ti, me ha impartido a mí. ¿Por qué? Porque estamos favorecidos en la salvación que Él nos trajo por medio de Jesucristo. Ahora, esta armadura de Dios, como digo, nos confiere esta habilidad para poder nosotros resistir al diablo. Acuérdense, es un enemigo que invisible. Entonces, esta armadura tiene que ser algo que pueda tratar con ese enemigo invisible. ¿Cuántos saben que si usted tiene un amigo invisible y no tiene las armas para pelearlo, ese enemigo le va a ganar? ¿Verdad? Porque qué fácil es que un enemigo nos ataque si no podemos verlo, porque puede estar detrás de ti, ¿verdad? Pero este enemigo, Jesús nos dijo, era real. Es aquel ángel, ¿verdad? Lucifer, que cayó del cielo, que pecó contra Dios, Dios lo arrojó del cielo, y ese ahora está sobre la tierra, ¿verdad?, en contra de la creación de Dios, los hijos de Dios. Entonces Dios nos ha dado esta armadura. Pablo dice que es la habilidad de Dios para poder resistir en contra del enemigo invisible. Y note que aquí Pablo nos dice para que podáis estar firmes en contra las acechanzas del diablo. ¿Qué es contra? Cuando usted le da contra algo, está ¿qué? Resistiéndolo. Así que esta pelea, esta batalla en la cual nosotros estamos, no podemos estar nosotros pasivos. Una persona en la guerra pasiva va a morir, porque fácil el enemigo lo puede eliminar. ¿Por qué? Porque no está haciendo nada. Simplemente está ahí pasivamente. Cuando Dios nos da gracia, hermano, y esto es un punto muy importante, cuando Dios nos da todo por gracia, eso no quiere decir que nosotros no tenemos nada que hacer en el proceso. Eso no quiere decir que nosotros simplemente nos sentamos porque Dios lo hizo todo y no hacemos nada. De hecho, mire conmigo en 1 Corintios 15. Vamos ahí, guarde su lugar ahí en Efesios, vamos a regresar. Pero aquí Pablo dice, fortalezcanse en el Señor, Dios les ha dado la armadura para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, esa expresión para que puedan estar firmes contra, quiere decir que nosotros tenemos algo que hacer. En 1 Corintios 15, verso 10, mire, Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. O sea que lo que recibimos nosotros fue de gracia, gratuitamente. Nos los dio, no hicimos nada por él, simplemente lo recibimos. Pero Pablo dice, esta gracia que Dios me dio, me hace lo que soy. Y dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado. Entonces no nada más estaba sentado porque había recibido gracia. No, dijo, he trabajado más que todos los demás, todos ellos, pero no yo, sino que la gracia de Dios en mí. Esta armadura que Dios nos da es por la gracia. Dios nos las ha dado porque nos ha favorecido. Porque sabe que tenemos un enemigo que no podemos ver, que nos puede destruir. Pero Él nos sacó de las tinieblas, nos dio autoridad sobre este enemigo invisible. Y lo hizo por gracia. No lo merecíamos, sino simplemente nos los dio. Pero ahora nosotros tenemos que tomar acción para estar en contra, dijo Pablo, de las acechanzas del diablo. Fortalézanse. Pero estén dispuestos o listos ¿para qué? Para darle contra al enemigo de vuestras almas. Y Pablo dice, aquí la gracia de Dios se nos fue dada, pero eso no quiere decir que somos pasivos. Note que Pablo dice aquí, yo trabajé más que todos. ¿Cómo? Bajo la gracia de Dios. Fue la gracia de Dios que me impulsó. Así que no hay tal cosa como que, bueno, Dios me da todo por gracia, así que yo no tengo que hacer nada. Me voy a tomar aquí un tecito, me voy a acostar, me voy a descansar aquí y voy a esperar que Dios lo haga todo. Y el diablo quizá pueda venir a destruir cosas en tu vida. ¿Por qué? Porque no estás en oposición a Él, no estás en contra de Él usando las armas que Dios te dio a ti y me dio a mí. No podemos ser pasivos
en esto. Ahora en Tito capítulo 2 y verso 11 hay otra escritura. Pablo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, la gracia de Dios vino, la gracia de Dios nos trajo la salvación. Y luego dice Pablo, enseñándonos. ¿Qué nos enseña? La gracia nos enseña algo, que renunciando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que aquel que ha recibido de la gracia de Dios, la gracia le enseña algo. Por eso Pablo decía, yo soy lo que soy por la gracia de Dios, pero eso no quiere decir que estoy pasivo, no, trabajo, hago la obra bajo la dirección del Señor. Y aquí dice, la gracia de Dios me enseña. ¿Qué me enseña? Que debo renunciar. ¿Qué renuncio? La impiedad, los deseos mundanos y viva justamente o sobria, justa y piadosamente. O sea, eso toma ¿qué? Acción de mi vida. Así que la gracia de Dios no nos lleva a ser pasivos. La gracia de Dios provee para nosotros los instrumentos, las armas que necesitamos para pelear contra este enemigo invisible de nuestras almas y nos llama a resistirlo. Nos llama a estar en contra de las tinieblas. Ahora, ¿cómo podemos nosotros estar en pie, fortalecidos en el poder y la fuerza del Señor? ¿Cómo es que lo hacemos? Bueno, una vez más, apropiamos nosotros la habilidad de Dios, porque la armadura es la habilidad divina, es el poder divino de Dios, que Dios nos ha dado porque nos ha favorecido en contra de este enemigo invisible de tu alma y de mi alma. Y Pablo lo pone de esta manera. Vamos a regresar a Efesios capítulo 6. Ya leímos el verso 10, 11 y 12 ahí. En el versículo 13 dice, por tanto, tomad la armadura de Dios, otra vez repite, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Todos tenemos días malos. Todos tenemos días cuando el diablo se acerca, los demonios se acercan, los gobernadores de las tinieblas se acercan para tratar de conducirnos hacia la oscuridad. Pero Pablo dice en el verso 14 que nosotros podemos apropiar la habilidad de Dios. Si usted se le pregunta, bueno, aquí nos dice Pablo que nos fortalezcamos en el Señor. ¿Cómo hacemos eso? Si es la fortaleza, si es la fuerza, si es el poder de Dios, eso le pertenece a Él. Pero ¿cómo lo hago yo para apropiar esa fuerza, esa habilidad, que es la única cosa que puede derrotar a un enemigo invisible? ¿Cómo es que yo puedo apropiar eso? ¿Cómo es que yo puedo aventajar de eso? ¿Verdad? ¿Cómo es que yo puedo beneficiar de eso? Pablo nos dice aquí que hay varias maneras. Número 1, en el verso 14, nos dice que necesitamos ceñir nuestros lomos con ¿la qué? La verdad. Así que la verdad, escúcheme hermanos, es muy importante en tu vida y la mía. Por eso la Biblia nos dice que debemos de desechar toda mentira, porque la mentira tiene nada que ver con la verdad. Cuando uno opera, ¿verdad?, en el área donde hay mentira, está debilitando su armamento, está debilitando su habilidad de poder resistir al diablo. Yo sé que a veces, ¿verdad?, nosotros hemos oído el refrán, ¿verdad?, que una mentirita blanca no hace daño, es chiquita. Toda mentira, Cristo dijo, es del diablo. No hay tal cosa como que esta es una chiquita y esta no le hace nada mal a nadie. Aunque no es verdad, es una mentira, no hay ningún problema. Y si nosotros tomamos esa actitud hacia la mentira, nos debilitamos. No nos damos cuenta, pero nos debilitamos. Entonces Pablo dice, si tú quieres fortalecerte en el poder de Dios, en la fortaleza de su fuerza, vístete con esta armadura que Dios te da. ¿Y cuál es la primera? La verdad. Necesitamos la verdad. Pablo dijo, todos hablemos verdad con nuestro hermano, porque somos, ¿verdad?, miembros del mismo cuerpo. Así que nosotros tenemos que ceñir nuestros lomos con la verdad. Y Pablo usa, ¿verdad?, este cuadro de un soldado romano. Obviamente
él veía los soldados romanos, era algo que ellos veían todos los días, ahí donde vivían. Entonces un soldado romano siempre andaba vestido, ¿verdad?, con su armamento. Y uno de ellos era ceñir los lomos. Tenían, ¿verdad?, parte de su armamento, ceñían los lomos, ¿verdad? Y Pablo, el Espíritu Santo le da esto. Eso es como estar ceñido con la verdad. Y usa ese cuadro para que cuando los creyentes vean el soldado romano pasar, no nada más vean un hombre, parte del ejército, sino que se acuerden, va ceñido. Y nosotros tenemos que ceñirnos ¿con qué? Con la verdad. Él es un soldado que pelea una guerra física, pero nosotros peleamos una guerra espiritual. Y la verdad es principal para todo creyente. Guarde su lugar aquí en 2 de Corintios 13, 2 de Corintios 13 y verso 8. Pablo dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Porque nada podemos contra la verdad. La Biblia en inglés dice, nada podemos hacer contra la verdad, sino por la verdad. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Nada podemos hacer en contra de la verdad, sino por la verdad. Pablo está diciendo que la verdad al fin va a triunfar. No hay nada, si tú te pones en contra de la verdad en cualquier aspecto, en algún tiempo en el futuro vas a perder. Porque la verdad siempre al final va a triunfar. No hay manera que no triunfe. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad. Él es el camino, Él es la verdad, dijo, yo soy la vida. Así que la verdad viene de Dios como fuente. Y si tú te opones a la verdad, Satanás quiso hacer eso en el cielo y Dios lo botó de ahí. ¿Ve? Al final perdió. Pensó que él iba a poder exaltar su trono sobre el trono de Dios. Y la verdad es que nadie puede hacer eso. Así que perdió. Entonces Pablo dice, nosotros nada podemos ser contra la verdad. O sea, no quiere decir que gente no se opone a la verdad, que tú no te puedes oponer a la verdad. Sí puedes hacerlo, pero al final no puedes hacer nada que va a perdurar en contra de la verdad. Y por eso nosotros hemos sido llamados a ceñir nuestros lomos con la verdad. Como hablamos la verdad en Juan capítulo 12 y verso 49, 12:49, Jesús dijo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, lo que he de hablar, y de lo que he de hablar, lo que he de decir y lo que he de hablar. Entonces Jesús dijo, yo hablo la verdad, porque eso es lo que el Padre me dio para hablar y me dio mandamiento. O sea que Él no podía hablar nada más que la verdad. ¿Qué hablamos nosotros? Muchas veces en lugar de hablar la verdad, hablamos otras cosas que no deben de salir de nuestra boca. Siempre debemos hablar y si nos vamos a fortalecer en el Señor, hablar la verdad. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas la mentira, cuando tú dices algo que no es correcto y lo sabes que no es correcto, ¿verdad? Has una vez más debilitado tu poder para resistir las tinieblas. ¿Y de quién viene la mentira? Del diablo. Entonces, cuando nosotros permitimos eso en nuestra vida, ¿verdad? Una de las cosas que yo, cuando mis hijos estaban creciendo, no les dejaba pasar. Sí les dejaba pasar cosas cuando como niños se equivocaban, porque eran niños, hacían cosas, pero cuando ellos cometían una imprudencia moral, como era mentir, nunca les permitía que eso pasara. Nunca se las dejaba pasar. ¿Por qué? Y siempre era una corrección, un castigo para ellos. Y mi enseñanza era, cuando tú mientes, no solamente me mientes a mí, sino que tú desafías a Dios, que es la verdad. Y no te voy a permitir eso porque Dios no nos permite eso. Entonces, Dios nos dice que nosotros debemos, como Cristo, hablar la verdad. Y luego aquí en el capítulo 14 de Juan, capítulo 14 de Juan, y el verso 10, Jesús dijo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo,
no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús dijo, las palabras que yo hago, una vez más, tengo mandamientos de mi Padre. O sea que Él dirigía su vida no por lo que Él quería decir, sino por lo que Él sabía que el Padre le había mandado a declarar. Y nosotros tenemos un libro lleno de la verdad de Dios, que Dios nos ha dicho que hablemos conforme a las palabras de Dios. De hecho, uno de los apóstoles dijo, si alguien hable conforme a las palabras de Dios, el apóstol Pedro. Así que nosotros tenemos que ser estudiantes de la palabra, discípulos del Señor, ¿verdad? Abrazando la verdad, hablando la verdad y viviendo la verdad. Cristo dijo en Juan 8:32, hablando de la libertad que Él nos trae, conoceréis la verdad si continúas en mi palabra y la verdad os hará ¿qué? Libres. Ve, ahí está la libertad, en hablar la verdad, en conocer la verdad, en vivir la verdad que conocemos. Jesús dijo, yo hablo lo que el Padre me ha mandado. Vivía bajo el mandato del Señor. Así que, ¿cómo podemos nosotros apropiar la habilidad de Dios, fortalecernos en el Señor en contra del enemigo invisible que tenemos? ¿Verdad? Abrazando la verdad, siendo personas de la verdad. Y la verdad se encuentra en Jesús, según Efesios 4, verso 21. Vamos a regresar a Efesios 6. Pablo sigue diciendo que no solamente por la verdad, podemos nosotros apropiar esta habilidad, que es la armadura de Dios, sino en el versículo 14, la siguiente parte, dice, y vístanse y vestidos con la coraza de justicia. La coraza era aquello que iba en el pecho del soldado romano. Y era para, ¿verdad? Cuando le daban con espada, podía no dañarle, ¿verdad? Su pecho. Entonces Pablo dice que la coraza representa la justicia de Dios. Sabe que solo aquellos que tienen la meta de vivir para la gloria de Dios pueden ser últimamente justos. La Biblia dice que no hay nadie justo delante de Dios. Pero cuando el Señor nos da a nosotros el don de la justicia, ese don nos los pone en esta cuenta, si podemos decir así. No lo merecemos, pero la justicia de Él es dada a nosotros por fe y es lo que nos justifica delante de Dios. Pero ahora, siendo justificados, teniendo a Jesús como el ejemplo de lo que es justo, ahora nosotros tenemos que caminar en esa justicia. Por eso Pablo dice que esa coraza de justicia, de haciendo lo que es recto, haciendo lo que es justo en nuestra vida, nos protege del enemigo de nuestras almas. ¿Ve? La persona que no vive justamente, la persona que no hace lo recto, que no obedece los mandamientos de Dios, ¿qué pasa? Bueno, termina destruyendo su vida. La gente que no hace lo que es recto, tenemos lugares donde ponemos a esa gente. Se llaman prisiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puede hacer lo que es correcto, no puede hacer lo que es recto. E insiste viviendo en la injusticia, en aquello que no está bien. Entonces, digo, solo aquellos que tienen la meta de vivir para la gloria de Dios pueden realmente ser personas que viven justamente y rectamente. Y sabe que para que usted y yo podamos ser personas que hacemos la justicia, lo que es justo, lo que es recto, tenemos que perder el temor de qué pensará de mí la gente. Cuando perdemos el temor de qué pensará la gente y más nos importa qué piensa Dios, vamos a hacer lo que es recto. Aunque les moleste a otros, aunque otros sean ofendidos por ello, porque la verdad siempre divide. La verdad divide entre la verdad y las tinieblas, ¿verdad? Los que son justos y los que son injustos. Así que Jesús no tenía temor de lo que la gente pensaba de él y por lo tanto, porque vivió en la verdad, en la justicia de Dios, hacía lo que agradaba a Dios. Jesús fue difamado, fue maldecido, fue insultado de muchas maneras, ¿verdad? Pero no le afectaron. Él vivió su vida siempre en obediencia al Padre. Yo hago lo que el Padre me dice que debo hacer y decir. Él me ha dado mandamientos, lo que yo debo hablar y lo que no debo hablar. Así que
nosotros tenemos que seguir ese ejemplo de nuestro Maestro. Tú y yo debemos solamente preocuparnos por agradar al Señor, por lo que es recto en sus ojos. Alguien dice, pero si haces esto, ¿verdad? Vas a perder. Sí, pero va a agradar a Dios. Cuando nosotros damos nuestra palabra, por ejemplo, y luego nos damos cuenta que al hacer lo que dijimos vamos a perder, ¿qué hacemos? Le decimos a la persona, ¿sabes qué? No, siempre no te voy a dar eso, no voy a hacer eso. O guardamos lo que hemos dicho, aunque perdamos. La Biblia dice que hay aquel, ¿verdad?, que da su palabra y pierde a su propia pérdida, pero guarda su palabra. ¿Por qué? Porque es lo recto, es lo justo. No podemos nosotros, y todos sabemos porque todos hemos estado quizá al otro lado de alguien que nos dio la palabra, nos dijo que iba a hacer y luego no lo hicieron. ¿Y cómo nos sentimos? Defraudados. Entonces el Señor, por eso Él cuando da promesas, Él las cumple y nos llama a nosotros a hacer lo mismo. Esa es la fortaleza del carácter divino. Dios cumple la verdad. Dios hace lo que es recto y justo. De hecho, la Biblia dice que Dios es justo y ama la justicia. Ama lo que es recto. Ama lo que es justo. Entonces nosotros también tenemos que vestirnos con esa coraza de justicia. Y hice la pregunta, ¿cómo es que nosotros tenemos acceso al poder de Dios? ¿Cómo es que nosotros podemos beneficiarnos de la fortaleza del poder divino? Pablo dice, vive en la verdad, abraza la verdad, haz lo que es justo y recto delante de Dios, porque eso es lo que Dios demanda de nosotros. Amén. Ahora, el Evangelio, Romanos 1, versos 16 y 17, porque podamos decir, y el mundo pueda decir, bueno, pero ¿qué es recto? ¿Qué es lo que es correcto? ¿Qué es la justicia? Porque hay muchas ideas de justicia, pero ¿qué es la idea de justicia según Dios? Bueno, Dios nos dio el Evangelio, su palabra. Dice, porque yo no me avergüenzo, Pablo dijo, del Evangelio, porque es que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio de Jesucristo es el poder que Dios usa para salvar a la gente de las tinieblas, del pecado y de la oscuridad y de la ira venidera. Y Pablo dijo, este poder de Dios es para salvación. ¿Tú necesitas salvación en algo? ¿Qué necesitas? Necesitas el Evangelio, necesitas la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? Porque el poder del Evangelio, el poder de la palabra de Dios, del mensaje de Jesús, ¿verdad? Es lo que trae la salvación. Pero no solamente viene a quién, a los que están pasivos, sino viene a los que creen. ¿Lo crees tú? ¿Necesito salvación? ¿Qué hago? Me acerco al Señor. Vengo a Él porque me fortalezco en su palabra. Entonces Pablo dijo, hay muchas ideologías en el mundo, hay muchas ideas en el mundo y el mundo cree todas, pero para el creyente el poder para salvarlo de las tinieblas y del pecado es el Evangelio. Por eso nosotros tenemos siempre que cuidar el Evangelio, que nadie venga y lo trate de sustituir, que nadie venga y trate de decir, pues aquí le agregamos esto al Evangelio, porque eso trae una maldición, porque no es verdad. Es una mentira. Hay un evangelio solamente que salva. No hay muchos, hay uno solamente. Y ese evangelio es que Cristo murió por los pecadores y todo el que cree puede ser salvo. Y esa salvación la trae el poder del evangelio, que es el medio que Dios usa para salvarnos, a todo aquel diga que cree. ¿Que quién? Que cree. Ahora, la justicia, viviendo, estamos hablando de la coraza de justicia, viviendo justamente delante de Dios, ¿verdad? Quiere decir que nosotros vivimos una vida recta delante del Señor. ¿Por qué es esto, una vez más digo, el poder divino de Dios manifestado en la vida del creyente? Porque también Dios tiene una actitud hacia la injusticia. En el capítulo 1 de Romanos, ahí es, en Romanos capítulo 1, y el verso 18, mire lo que dice Pablo en el versículo 18. Ahora acabamos de leer que el Evangelio, ¿verdad? La gracia de Dios se manifiesta en el Evangelio, pero aquí Pablo dice que ahora se revela algo también. No solamente se revela en el Evangelio, ¿verdad? La justicia de Dios,
sino aquí dice ahora a otra cosa que se revela, y es la ira de Dios. A ver, el Evangelio revela la justicia de Dios, lo justo de Dios, pero aquí dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esa palabra detienen quizás nos da una idea equivocada, una palabra que a veces no la entendemos como realmente Pablo la escribió aquí. La palabra detener ahí tiene el sentido de que alguien está tratando de que no salga, que no se manifieste. Está oprimiendo, suprimiendo que algo se levante. Es como si dijéramos, había un resorte aquí que quiere levantarse, pero nosotros estamos tratando de que no salga. Esa es la idea de lo que Pablo dice. Los hombres detienen con su injusticia la verdad. O sea, la verdad quiere manifestarse, pero ellos la oprimen, ellos la tapan, ellos están en contra de ello. ¿Cómo? Por medio de la injusticia. Entonces, cuando nosotros o alguien hace eso, Dios tiene una manera de reaccionar hacia eso, porque Dios ama la justicia. Dice que Dios manifiesta su ira, su enojo. Dios se enoja. Si usted quiere saber qué es lo que enoja a Dios, es la injusticia. Es, ¿verdad?, la mentira. Porque Dios es justo, Dios es la verdad. Todo lo que está en contra de eso, Dios no lo soporta, no puede soportarlo. Entonces dice que la ira de Dios está contra toda impiedad. ¿Cuántos de nosotros éramos impíos e injustos? ¿Verdad? Vivíamos de esa manera. Entonces el Señor tuvo que hacer algo para nosotros, favorecernos, ¿verdad?, con su salvación por gracia, porque nosotros también íbamos a ser juzgados por esa injusticia, por eso impiedad que mueve la ira de Dios. Yo le hago una pregunta a usted, ¿qué es lo que usted le enciende el enojo? Para nosotros hay muchas cosas, diferentes quizá para todos. Digo, pastor, yo me enojo cuando eso sucede, cuando veo una injusticia. Y cuando tú actúas en injusticia o ves a alguien actuar en injusticia, ¿qué actitud tomas? ¿Ve? La actitud de Dios es que a Él no le parece eso. Y por eso, como decía antes, cuando mis hijos, yo les enseñaba, dijo, Dios no soporta eso. Y yo tampoco lo voy a soportar. No voy a permitir que tú mientas, ni me mientas a mí. Y cada vez que yo me dé cuenta, vas a recibir un castigo. Y como digo, podía dejar pasar cosas de niños, que eran de niños, pero en las cuestiones morales de su corazón, no lo hacía, porque Dios no lo hace. Dios dice, tiene una actitud hacia la impiedad y la injusticia en los hombres que detienen la justicia o detienen la verdad por su injusticia. Así que vemos aquí que Dios, ¿verdad?, nos manda que vivamos justamente delante de Él. Y viviendo por estos mandatos que Dios nos da, por estos justos mandamientos, te fortalece a ti y me fortalece a mí en el Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo, fortaleces en el Señor. Nos fortalece en contra del enemigo invisible, de las tinieblas que viene para tratar de destruir nuestras vidas. En el Salmo 37, verso 17, David escribe estas palabras, porque los brazos de los impíos serán, ¿qué? Quebrados. O sea, tú puedes tratar de suprimir, de parar la verdad, pero al final, ¿qué puedes hacer contra la verdad? Nada. Al rato se va a levantar y te van a quebrar los bracitos, ¿verdad? Porque no puedes. Dice, los impíos, sus brazos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. O sea, el Señor es el que nos da el poder, por eso Pablo dice, fortalécete en el poder del Señor. ¿Ve? Él nos sostiene, ¿a quién? A los justos, a los que hacen justicia, a los que viven en la manera que agrada al Señor. Así que vamos adelante, el capítulo 6 una vez más de Efesios, vamos a regresar ahí. Ahora, una vez más, hago la misma pregunta que hice al principio, ¿cómo podemos nosotros beneficiarnos del poder de Dios, de la fuerza, fortalecernos en la fuerza del Señor?
Bueno, ya vimos que abrazando la verdad, Pablo dice, vistiéndonos, poniéndolo en la coraza de justicia, viviendo de una manera recta delante del Señor en obediencia a Él. Y luego en el verso 15 aquí sigue diciendo, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea, viviendo por el poder del evangelio. Ya vimos, el poder del evangelio es el poder que Dios usa ¿para qué? Para salvarnos. Entonces, si el poder del evangelio es para salvarnos, tenemos nosotros que vivir, como Pablo dice aquí, siempre preparados. El calzado de los pies era aquello que nos ponemos para poder ¿qué? Caminar. No importa sobre qué pasemos, podemos caminar. Entonces, Pablo nos dice que el evangelio, ¿verdad? Debemos nosotros traerlo siempre en nuestro caminar, vivir por el poder del evangelio. Es interesante porque Pablo en unas ocasiones, ¿verdad? Él reprendió a otros apóstoles, por ejemplo a Pedro, cuando él no caminaba conforme a la verdad del evangelio. En Gálatas 2, verso 14, dice, pero cuando vi, dice, este es Pablo escribiendo, dice, cuando vi que no andaban rectamente, o sea, no andaban justamente, no andaban en una manera recta, conforme a ¿qué? A la verdad del evangelio. Una vez más, ahí está la verdad del evangelio. Le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, tenía que ver ahí con la manera que él estaba viviendo. Cuando estaba con los judíos, vivía como judío, y cuando no había judíos, estaba con los gentiles. Él sabía que Dios había liberado, ¿verdad?, al judío y al gentil, y lo aceptaba igual manera, pero los judíos no creían eso. Entonces, él como judío, cuando estaba con los gentiles, vivía normalmente como todos, pero cuando venía un judío, él se separaba, porque no quería que los judíos lo vieran mal a él, y era una hipocresía. Entonces, Pablo lo ve, y él lo aborda, y él lo reprende. Y aquí le dice, ¿por qué? Porque no andaba rectamente, conforme a la verdad del evangelio. Así que la verdad nos corrige. ¿Por qué? Porque Dios quiere protegernos. Acuérdense, la armadura de Dios, la verdad, es parte de la armadura que nos protege en nuestro caminar en contra de este enemigo de nuestras almas. Y si Pablo hubiera dejado a Pedro continuar en su hipocresía, ¿qué pasaba? Al rato eso afecta a los demás. Y Pablo de hecho sigue diciendo que esto afectó, creo que a Bernabé también, dijo, y él también se llevó por su hipocresía. Y ahí estaba afectando a todos, y Pablo puso un paro a ello inmediatamente. ¿Por qué? Porque no andaban conforme a la verdad del evangelio que ellos proclamaban. Así que Pablo rehusaba transigir el evangelio. En el Gálatas 2, ve al capítulo 4, ahí estamos en el verso 14, pero vamos al versículo 4 y 5. Pablo dice, y a esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud, Pablo dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Note, para que la verdad del evangelio permaneciera, no nos sometimos a aquellos que vinieron a probar nuestra libertad en Cristo. O sea que ellos se mantuvieron firmes y rehusaron transigir, ver el evangelio, ¿verdad? Rehusaron comprometer las verdades del evangelio para que, dice, continuar el evangelio con nosotros. Entonces nosotros debemos hacer lo mismo. No importa que sea nuestra mejor miembro de nuestra familia que amamos más, cuando están mal tenemos que corregirlos. Sea sus hijos, sea su parientes, sea sus amigos, donde usted tenga, hay que siempre hablarlo a la verdad, porque eso honra a Dios y nos guarda del enemigo de nuestras almas. Así que el evangelio tiene el poder de Dios, Pablo dijo, para salvarnos. Y si tú y yo necesitamos alguna salvación en algo, necesitamos la verdad, necesitamos el poder del evangelio. Vamos a regresar a Efesios 6, Pablo nos dice la cuarta cosa aquí que podemos nosotros ¿verdad?, hacer o tener para poder estar en contra del enemigo en el poder del Señor. Efesios 6, verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe
para que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Ve, ahí están los ataques, las acechanzas del diablo, de las cuales él habló, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿verdad? De la oscuridad. Dice, toma el escudo de la fe, porque esto apaga los dardos de fuego del maligno, o sea, de Satanás. Tenemos que ser personas que vivimos por fe. Hemos creído nosotros, ¿verdad?, en la salvación que Cristo nos otorgó de gracia, que Él murió por nosotros. De hecho, esta mañana tomamos de la comunión recordando, ¿verdad?, la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. Pero yo te hago esa pregunta, ¿tú crees en esa salvación? ¿Tú crees en esa salvación que Cristo te trajo, que Cristo te dio? Y si algo tú debes de saber, sin ninguna duda en tu vida, es que eres salvo. Es que Jesús es mi Salvador, Él ha perdonado todos mis pecados y Él me ha aceptado como hijo. Porque sin eso, el diablo siempre vendrá en sus ataques en contra para hacerte dudar de eso. ¿Sabe que lo que Cristo, cuando Él enfrentó a Satanás como hombre, el diablo vino y le dijo, si eres el Hijo de Dios, ¿se acuerda? Varias veces. ¿Qué estaba tratando de lograr? Que él dudara quién era. Si tú eres el Hijo de Dios, haz esto. Si eres el Hijo de Dios, haz esto. ¿Ve? Y quiso siempre moverlo. Ahora, podemos aprender algo interesante de la prueba de Jesús. Él sabía que era Hijo de Dios. No tenía que probarlo. Entonces, cuando le dice, si eres el Hijo de Dios, haz esto. Soy Hijo de Dios. Pero no voy a hacer algo para probártelo, porque si tengo que hacer eso para probártelo, no soy. Soy hijo de Dios. Por eso te pregunto, ¿crees tú en la salvación que Cristo te otorgó? Yo la creo. No tengo que probarle a nadie nada. Ahora, yo sé que la vida en Cristo, la vida que es salva, tiene fruto. Pero ese fruto sale naturalmente porque eres, no para hacerlo. ¿Sí? El árbol no trata de producir fruto para probar que es un árbol de manzana. No está ahí toda la noche pujando, como decimos nosotros, para que salgan, para que se den cuenta de que soy un árbol de manzana. No. El árbol simplemente produce el fruto. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Entonces nosotros por naturaleza, si somos creyentes, producimos el buen fruto. Pero no lo hacemos para probarnos ni para probarlo. Lo creemos. Porque la vida en Cristo inicia con la fe. Así que viviendo por la fe, tomando el escudo de la fe, es lo que apaga los dardos del enemigo. Cuando Él me envía eso, simplemente pongo mi fe. Cristo, cuando el diablo vino para probarlo, si eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Convierte esas piedras en pan. ¿Y qué dijo Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que Él habló la verdad, la palabra de Dios. Y Él pudo resistir todos los dardos del maligno. Entonces, cuando el diablo viene para probarte a ti y a mí, ¿qué vas a hacer en el día malo? Bueno, si estás vestido con la armadura de Dios, si entiendes, la armadura de Dios es viviendo la verdad. Es siendo protegido por la justicia, por lo recto, viviendo una vida recta delante de Dios, ¿verdad? Es vivir en el poder del evangelio. Es, ¿qué más? La fe. Dice aquí, teniendo el escudo de la fe, podemos apagar. Yo soy una persona que vive por fe. Creo las promesas de Dios. Y déjeme decirle esto, la Biblia, la palabra de Dios, las promesas de Dios, la oración y aún el evangelio, escúcheme, no son la fuente de la salvación. Ni la Biblia, ni la oración, ni, ¿qué dije más? Las promesas de Dios, ni el evangelio son la fuente de la salvación. Son los medios para la salvación. Cuando Pablo dijo el evangelio es el poder de Dios para salvación, no está diciendo que el evangelio es el poder. El evangelio es el medio que Dios usa para dar su poder. Pero ¿cuál es la fuente de la salvación? Cristo. La persona de Cristo. Él es la fuente. Él es el que nos salva. Nos salva a través de la fe. Nos salva a través de la gracia que Él nos da. Nos salva a través de las promesas que Él ha hecho. Pero eso simplemente son los medios, ¿verdad?
Cristo dijo, ustedes escudriñan las Escrituras, pero no vienen a mí para tener vida. Piensan que en ellas van a encontrar la vida. ¿Ve? Ellos pensaban, los judíos, que la Biblia era algo que se veneraba, algo que era, ¿verdad?, la fuente de la salvación. No, es el medio. Este habla de la fuente, que es Cristo. Entonces, Cristo, has puesto tú tu fe en Cristo a través de las promesas de Dios, a través de la oración. Tú has recibido a Cristo, pero no es por eso decimos nosotros, no es la oración que te salva, es Cristo que te salva. La oración simplemente es el medio de que tú comunicas con Él lo que deseas de Él. Entonces, nunca debemos nosotros de, ¿verdad?, sustituir el medio por la fuente. Cuando yo te digo, tu trabajo es la fuente de tu sostén, ¿o es Dios la fuente de tu sostén? No, el trabajo es el medio que Dios usa para que yo pueda sobrevivir. Pero mi trabajo no es la fuente de mi economía. Dios es la fuente. Y cuando tú entiendes eso, vas a obedecer a Dios. Vas a obedecer a Dios en tu diezmo, vas a obedecer a Dios en las ofrendas cuando Dios te manda a hacerlo. Porque sabes, Dios es el que cuida de mi economía. No es lo que yo puedo producir por mi trabajo. ¿Sí me doy a explicar? Eso es importante. Nunca confundas los medios con la fuente. La fuente de toda bendición es Dios. Los recursos que Dios usa, eso es algo diferente. Porque Dios puede bendecirte a través de tu trabajo y Dios puede bendecirte por otras avenidas también. Así que nunca pongas tu trabajo como la fuente de tu bendición. Dios es la fuente. Vivimos por fe. Confiamos en Dios completamente e implícitamente. Él es el que nos salva. Ahora, en 2 de Pedro, vamos a regresar a Efesios primero, Efesios 6, verso 17, sigue diciendo, otra de los elementos que Dios usa para que nosotros podamos beneficiar de la fortaleza del Señor, el poder de su fuerza, en contra de este enemigo que tenemos de nuestras vidas, es el yelmo, dice, de la salvación, verso 17, el yelmo de la salvación. Entonces, el yelmo es el casco, aquel que llevaba, ¿verdad?, el soldado sobre su cabeza. Entonces, el yelmo de la salvación protege la mente, protege, ¿verdad?, el pensamiento del creyente. Entonces, nosotros, para poder beneficiarnos del poder de Dios, tenemos nosotros que tomar seriamente, alimentar nuestra mente y nuestro espíritu con las promesas de Dios. Una vez más, son los medios que Dios usa. Y nosotros, ¿verdad?, el yelmo protege, el yelmo, la palabra que nos protege de Dios para nuestra mente. Aquí en el verso 17 dije diciendo, la espada del Espíritu, todos digan espada. La espada es la única arma ofensiva que Dios nos da. Note que todo lo demás de la armadura es defensivo, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos leyendo ahí, vimos que nos ceñimos con los lomos con la verdad, nos protege, ¿verdad? Los lomos, ¿verdad? Ponemos sobre nuestro pecho que la coraza de justicia, aquella coraza que nos protege viviendo una vida justa, el calzado de nuestros pies, el apresto del evangelio, el escudo de la fe, ¿verdad? Y luego tomamos el yelmo de la salvación que protege nuestros pensamientos, la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu, esa palabra que nos ha sido dada para nosotros poder pelear en contra del enemigo. Por eso cuando use el ejemplo de Jesús, que el diablo vino para tentarlo, ¿verdad? ¿Cómo respondió Jesús? No argumentó con el diablo, simplemente le dijo lo que la palabra de Dios dice. Dice, convierte esas piedras en pan. No, porque está escrito. No solamente de pan vivirá el hombre. Y ahí aprendemos ese principio muy importante. ¿Qué hacemos nosotros para fortalecernos en el Señor? Bueno, tenemos que estar firmes, apoyándonos siempre en las promesas de Dios en su palabra. Por eso le decimos que escudriñe la Escritura. Escudriñala. Ve qué es lo que Dios ha dicho ahí. ¿Qué es lo que Dios ha prometido? ¿Quién es Él? ¿Cómo es? ¿Cómo vive el Señor? ¿Cómo es que Jesús actuó? Así tú y yo hemos sido llamados a hacer. No podemos vivir una vida religiosa y luego vivir nuestra vida en el mundo así como el mundo nos enseñó. No, porque Dios nos está transformando y nos está protegiendo del enemigo invisible de nuestras vidas.
Muchos creyentes viven una vida de engaño en áreas de su vida. ¿Por qué? Porque carecen de la verdad, de las promesas de Dios, no están echando mano a ellas. Ahora nosotros, a través de la palabra de Dios, podemos participar, escúcheme, de la naturaleza divina. ¿Y cuál es esa naturaleza aquí en Efesios 6? Bueno, la fortaleza del Señor y el poder de su fuerza. En el versículo 10 lo menciona, ¿verdad? Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo hago eso? Bueno, ¿cómo hago eso? Digo, ya hemos hablado de varias cosas, pero aquí por último nos dice, no solamente la promesa de Dios, la palabra de Dios, vamos a ver en segunda de Pedro capítulo 1, en segunda de Pedro capítulo 1, Pedro nos dice, perdón, con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder. O sea, todo lo que tú necesitas para vivir y para ser piadoso, ¿verdad? Para vivir una vida santa, recta delante del Señor, Dios nos las ha dado por su poder. Acuérdense, este es el poder que Dios nos suministra a nosotros. Mediante, ¿cómo viene? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo viene? Conociendo a aquel que nos llamó. ¿Y quién es? Cristo, Dios el Padre, que se ha revelado a nosotros. Dice en el versículo 4, y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Así que la Biblia es un libro lleno de promesas. Y dice que Dios nos ha dado, y estas son grandes y preciosas. ¿Para qué? Por ellas, por las promesas, lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. O sea que si aplicamos esto a lo que leímos en Efesios 6, fortalécete, Pablo dice en el Señor. ¿Cómo hago eso, Pablo? Bueno, tienes promesa. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Bueno, Dios te ha dado la verdad, Dios te ha dado la justicia, Dios te ha dado fe, Dios te ha dado su palabra. A través de todas ellas, tú poniéndote esa armadura, puedes resistir al diablo. Y dice aquí, nosotros podemos, ¿qué? Participar de esa naturaleza, de ese poder, participar de esa fuerza que nos fortalece en el Señor, esa fortaleza divina. Acuérdense que dije, es la habilidad que Dios nos da para poder resistir a un enemigo que no podemos ver, pero que es real. Y dice que nosotros podemos llegar a participar de esa naturaleza divina por medio de las promesas que Dios nos da. Y dice entonces nosotros, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces podemos huir ¿de qué? De la corrupción hacia la cual los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas nos quieren empujar hacia ellos. Pero tenemos nosotros toda esta armadura que nosotros podemos usar en contra de ellos. Y una de las cosas que debemos hacer, una vez más le digo, es ser discípulos del Señor, aprendices de la palabra del Señor. Y yo le exhorto, no solamente cuando venimos aquí a oír la palabra de Dios, y por eso les hemos dado devocionales y eso, no lo hacemos simplemente para tener algo que hacer, hermano. Lo hacemos para que usted lo tome y usted se discipline a tomar tiempo, ¿verdad? En sus días cotidianos, ¿verdad? En la palabra de Dios. Porque usted necesita la palabra de Dios como cualquier otra persona. Porque si no, el enemigo de su alma viene en el área de su vida para tratar de destruir y de llevarlo hacia aquello que sabe él que lo va a destruir. Aquí en segunda de Timoteo 2 y verso 15, Pablo dice a Timoteo, procura con diligencia. ¿Cómo? Con diligencia. ¿Qué hace con diligencia? Yo le digo, dime una cosa que en su vida hace con diligencia. ¿Qué diría usted? Pues yo como. Para comer no me falta, ¿verdad? Soy bien diligente para eso. ¿O para qué? Para trabajar o para hacer esto, para hacer lo otro. ¿Qué es lo que hay que alguien lo ve en su vida y pudiera decir, esta persona es muy diligente en esto? Si en algo va a ser diligente, sea diligente para presentarse a Dios que aprobado. No reprobado, aprobado. Y con diligencia dice. Así que es algo que nosotros tenemos que tomar un interés importante, ¿verdad? De primer lugar, con diligencia hago esto. Voy a hacer lo que necesito hacer. ¿Para qué dice Pablo? Para ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Ve? Así que la vergüenza de no saber, ¿verdad? Nos debe de estimular a decir, ¿sabes qué necesito? Cuando alguien me pregunte, oye,
hermano, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Pues sabes que leílo, pero no me acuerdo. En lugar de decir, fíjate, me hicieron una prueba y la reprobé. Diga, ¿sabe qué, Señor? No voy a reprobar, voy a indagar o voy a preguntar hasta que sepa la respuesta, para saber, para no ser un obrero, ¿qué? ¿De qué avergonzarme? Que usa bien, ¿qué? La palabra de verdad. Ahí está, la palabra de verdad. ¿Sabe cómo usarla? ¿Por qué? Porque con diligencia se ha presentado delante de Dios aprobado. Porque es un obrero que obra, que trabaja, que, como dice Pablo, la gracia de Dios me hace lo que soy, pero yo trabajo y he trabajado más que los demás. Con diligencia lo hago. Medito la palabra, estudio la palabra, leo la palabra, memorizo la palabra. Hago lo que tenga que hacer para que esa palabra habite en mi corazón, porque tengo un enemigo de mi alma que quiere destruirme. Y si usted y yo no tomamos seria esa verdad, nos vamos a arrepentir algún día de no haber hecho caso al Señor. ¿Y cuántas veces el Señor nos llama y nos llama y nos llama? Y por último, quiero terminar aquí en Efesios 6, verso 18. Pablo termina diciendo, después de hablar, ¿verdad?, de la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra, dice orando en todo tiempo, con toda oración, o sea, con todo tipo de oración y súplica en el Espíritu, o sea, movido por el Espíritu, guiado por el Espíritu, y velando en ello, en la oración, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay mucho ahí, podríamos separar muchas diferentes áreas ahí, pero dice orando en todo tiempo y en súplica en el Espíritu. Un hombre, una mujer que no dobla su rodilla para orar ante el Padre, no puede esperar tener victoria en el día malo cuando el diablo viene a tentarlo. No puede permanecer, va a caer en esa tentación y las influencias diabólicas que están continuamente en contra nuestra van a ganarle en esa área. Así que yo te invito a que seas una persona de oración disciplinada. Empieza donde puedas. Quizá dice, pastor, yo no oro mucho, pero cada y cuando oro. Bueno, necesito una disciplina en mi vida de oración. Jesús dio una parábola en una ocasión que los hombres deben siempre orar y no desmayar, ¿verdad? Cristo dijo, ¿verdad? La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Si uno es hijo de Dios, sabe que debe hablar con Dios, sabe que debe tener ese tiempo de comunión, porque de Él viene esa fuerza para hacerlo. En Mateo capítulo 6, verso 8 al verso 13, el Señor nos dio una pista, si yo le digo así, para correr. Es la pista de oración. O sea que ahí que nosotros le llamamos el Padre Nuestro, pero realmente es la oración de los discípulos. Jesús le estaba enseñando a sus discípulos cómo orar. Y les dice, cuando ustedes oren al Padre, dice, el Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que le pidan. Así que la oración no es para informarle a Dios ni los problemas que tenemos, ni las cosas que necesitamos. Él ya sabe. Entonces la oración no es para ese fin. Sí podemos pedir, sí podemos hacerlo y Él nos enseña a hacerlo, pero primero le reconocemos a Él como quien es. Y Jesús dice en el verso 9, cuando ustedes oren, oren de esta manera. Y aquí está la primera pista donde empezamos a correr nuestra oración. ¿Cómo? Adoración a Dios. No venimos con nuestra lista, Señor, necesito esto y esto y esto y lo necesito ya. Que Dios no es nuestro siervo, Dios es nuestro Señor. Y lo debemos de reconocer de esa manera. Por eso Jesús, al empezar a enseñar a sus discípulos cómo oramos, cuando oren de esta manera, digan, Padre, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero empiezo reconociendo quién es, adorándole a Él. ¿Y qué más me interesa? No solamente que Él sea santificado en su nombre, que yo viva de tal manera que no traiga reproche al nombre de Dios. Señor, ayúdame. Y luego que dice, venga tu reino. Ahora ya no es mi reino, no es lo que yo quiero. Señor, tú eres el rey, tú ven y reina. Cuando yo oro y empiezo mi oración, yo oro eso, Señor, reina sobre mi vida. Sé Señor, sé rey en mi vida. Y aquello que yo estoy tratando de administrar, Señor, tú ven y sé Señor sobre ello. Sea mi palabra, sea mis acciones, sea lo que sea. Hágase ¿qué? Tu voluntad.
Así que primero, ¿verdad? Vengo a adorar a Dios. Primero me interesa su reino, que Él sea el que reine y que se haga la voluntad de Él, no la mía, la tuya. Como en el cielo, así también en la tierra. Y si usted puede disciplinar su vida en la oración, es una de las maneras, Pablo dice aquí, que nosotros podemos participar de el poder divino, la fortaleza divina del Señor que necesitamos en contra del diablo, del enemigo de nuestras almas. Así que si tú no eres una persona de oración, yo te exhorto a que empieces a disciplinar tu vida. Pídele al Señor, Señor, ayúdame para poder, así como salgo a caminar o a correr en las pistas, en la pista de oración, Mateo capítulo 6, yo pueda empezar a reconocer mi lugar delante de ti. Padre, gracias te doy esta mañana en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos has favorecido en esta salvación tan tremenda, tan hermosa. Pero no nos olvidamos que tenemos un enemigo de nuestras almas. Un enemigo, Señor, que viene para hurtar, matar y destruir. Y si nosotros lo dejamos pasivamente, que Él venga de esa manera, vendrá a destruir, a hurtar, a matar. Pero pedimos, Señor, que prestemos atención a tus instrucciones aquí. Que nos fortalezcamos en el poder de tu fuerza. Y hacemos eso conforme a tu palabra, vistiéndonos con esta armadura tan divina, preciosa que tú nos has dado. Y que culminamos, Señor, en la oración, sabiendo que de ti y por ti y para ti son todas las cosas. Ayúdanos, Señor, para vivir nuestra vida de tal manera que la verdad tuya brille en nosotros. Que vivamos vidas rectas delante de ti, que no permitamos aquello que es injusto o que no es recto delante de tus ojos, que viva y permanezca en nuestra vida. Y así tú, Señor, nos protegerás en el poder de tu fuerza en el día malo, cuando el enemigo venga a tratar de tentarnos, de destruirnos. No podrá hacerlo porque tenemos esa armadura, que eres tú en nosotros, Señor. Y te damos gracias, Padre, por todo lo que has hecho en favoreciéndonos en la gracia tuya, en el perdón, en la salvación. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo, ve con nosotros de este lugar para vivir nuestra vida de tal manera que te agrade en todo. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén.